Hello, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de la Fisioflor. El día de hoy tenemos un episodio nuevo en tema de médico y con un doctor que es emblema en la ciudad de Cancún. Muchos de ustedes lo conocen como médico en medicina del deporte. Aparte ha sido un médico que también ha participado en grupos deportivos muy importantes como pioneros en Cancún. Y no solo eso, sino empezó a abrir un parteaguas en la salud de la medicina de la regeneración. Y bienvenido, doctor Wahid. Hola, Fisioflor. Muchas gracias por la invitación a tu podcast. Y pues me siento muy contento. ¿De qué vamos a platicar hoy? Ok, el día de hoy, primero que nada, al doctor Wahid lo vengo conociendo de años. 10, más o menos, hace un ratito me preguntó, ¿unos 10 años? 10 años, más o menos. Inicié, al menos yo, desde mi punto de vista y la experiencia que he tenido con su trabajo, es pues en el área de rehabilitación, porque creo que fue de las primeras áreas de rehabilitación que habían en la ciudad de Cancún. Pues no habían muchas, ¿no? Tal vez no fuimos los primeros, pero muy pocas. Éramos pocos, sí. O sea, hoy en día hay como un poquito más de clínicas que tienen áreas de rehabilitación y demás, pero en ese momento tenía como 2, 3 áreas donde yo podía pues practicar, conocer e investigar acerca de cómo era la fisioterapia en la ciudad de Cancún, lo cual era como muy nueva porque fui la primera generación de la universidad. Y pues desde entonces se hizo una relación muy padre, y no solo eso, sino también que pues tiene mucha interacción y mucho conocimiento acerca de la medicina regenerativa. Y primero que nada me gustaría saber desde dónde empieza todo esto de la medicina del deporte. O sea, ¿por qué la medicina del deporte? Si es originario de aquí o se sospecha por ahí que no es de aquí, que ni siquiera es de México. Cuénteme. Bueno, mira, obviamente que vamos a empezar desde el principio. Uh-huh. Okay. Yo nací en la ciudad de Cancún, para que quede ya claro ese aspecto, ¿sí? Muchos pacientes me preguntan, pues, por mis nombres, ¿no? Exacto, sí. Pues soy, mi abuelo vino de Líbano. Mi papá fue pionero de Cancún. Wow. Él vino aquí no existía Cancún, era un proyecto Cancún. Él vino en el 72. Excelente. Y pues yo crecí en el viejo Cancún, que ya no existe, en el que pues eran 2 escuelas, todos nos conocíamos, pues había campo libre, ¿no? De adolescentes, estábamos sueltos ahí por... ¿En tu escuela estudió? Estudié en el Colegio Británico, okay. Todo lo que fue la primaria, la secundaria. En la prepa estuve ya en La Salle, porque el Británico no tenía prepa todavía, uh-huh. en ese entonces, uh-huh. ya la tiene. Y bueno, entonces crecimos, nos conocíamos todos, y yo siempre, yo diría que a principios de la secundaria ya tenía interés por la medicina. O sea, me gustaba esa parte de la biología, la química un poquito menos, pero me interesaba, pero entonces la medicina en general. Entonces tengo un tío médico, uh-huh. El doctor Badi Burat. Muy conocido. Todo Cancún lo debe de conocer, bueno, sobre todo los que vinieron de hace tiempo. Claro. Por lo que sé, creo que fue el segundo médico que llegó a Cancún. Wow. Entonces, antes solo había uno más. Entonces, pues bueno, tiene trayectoria aquí. Excelente. Y bueno, eso también yo creo que fue parte de la inspiración, ¿no? Obviamente, el primer tema es que Cancún en ese entonces no había escuelas de medicina, bueno, en el estado. Okay. ¿No? Entonces, había que salir. Uh-huh. Y pues bueno, ahí fue que decidimos, porque gran parte de las decisiones que tomamos, pues tiene que ver la familia, ¿no? Totalmente. Entonces, en familia decidimos, ¿sí? Eso es la verdad, sí. Por el apoyo familiar que se requiere para estudiar tantos años medicina, pues que Mérida era una buena opción. Uh-huh. En Mérida, pues me fui al tercero de prepa. ¿Sí? Okay. No quise, bueno, ya sabes, empiezas a escuchar cosas, y pues bueno, decidí irme a Mérida. Estaba más afín, el programa del tercero de prepa era muy diferente al de aquí. Entonces era muchísimo más afín a la parte médica, y aparte había que hacer un propedéutico de medicina. Entonces dije, bueno, pues me fui hasta el tercero de prepa, y pues ahí empecé a estudiar en la primera generación, así como fuiste tú la primera generación de fisioterapia. ¿También? Yo fui la primera generación de la Universidad del Mayab. ¿Y cuál fue el mayor reto de haber sido la primera generación? Porque sí. Es un
una ventaja y una desventaja. Ah, no, hay muchas historias de eso. Hay muchas historias que podemos contar, pero nos tocó una parte así como cuando vas a un tiempo compartido y te venden, aquí va a haber una piscina, aquí va a haber una torre de, ¿no? De departamentos de lujo. Bueno, así nos tocó. Estábamos prestados en el edificio donde estaba, pues, ciencias de la comunicación, leyes, estábamos ahí todos mezclados. Revueltos, sí. Sí, y no fue hasta el segundo año que ya tuvimos ya nuestros laboratorios y todo ya más en forma. Antes, pues, se hicieron convenios con otras instituciones para que tuviéramos... ¿Eso ayuda? ¿Cree que eso realmente ayuda? O sea, que puedan salir los estudiantes antes de terminar como en tener experiencias con diferentes clínicas. Bueno, medicina siempre ha sido así. Okay. Los que viven en Cancún a veces van a otros consultorios de otros especialistas y tienen pues estudiantes de medicina de la Universidad de aquí, ¿no? Claro, de la Anáhuac aquí, están rotando porque en la parte médica pues tienes que aprender del especialista, ¿no? Entonces sí, desde muy temprano estamos rotando tanto en hospitales privados como de gobierno, pues las diferentes áreas, ¿no? Okay. Entonces... Ahí ya lo tenía claro. Cuando estudió medicina, dijo, de ahí me voy a deportivo. No. Eso es, todos entramos a estudiar medicina con un sueño, o yo creo que sí es una ilusión de que queremos ser algo. Porque pues yo me acuerdo que veía muchos programas de esos de ER y emergencias, todo eso como que llamaba mucho la atención. Pero cuando te metes a medicina y empiezas a conocer ya la verdadera cara, pues hay cosas que no te gustan, hay cosas que sí te gustan, pero son muy cansadas también, eso hay que decirlo, la medicina es como un maratón, es una carrera larguísima y empiezan a haber esos sentimientos ahí encontrados, ¿no? Cuando estaba haciendo... para los que no saben, normalmente en medicina estamos 2 años en la escuela, es mucho de escuela, y a partir del tercer y cuarto año prácticamente es hospital. Okay. Entonces ya rotas, así que pediatría, ginecología, las clases son en el hospital. Vamos muy poquito a la escuela como tal de salón, o sea, ya estamos más en todo el rollo clínico. Exactamente. Tanto que los primeros 2 años se llaman ciencias básicas, los segundos 2 años son ciencias clínicas, y ya después... pues tenemos lo que se llama el internado de pregrado. Entonces, en el internado de pregrado, pues eres ya el doctor, más abajo en la cadena alimenticia, ¿no? Entonces, es un choque, porque de alguna manera te avientan mucha responsabilidad como médico, pero eres un médico en formación. Bueno. Y luego tenemos también el choque de nuestros hospitales, en el que, por ejemplo, uno es el doctor, pero vamos a decir un empleado del hospital, que puede ser desde una persona de cocina, una persona de intendencia, ¿sí? El de seguridad. Ellos son empleados de un hospital en el que tienen un sindicato atrás de ellos y ellos se manejan con otra actitud contra los que somos médicos en formación y tenemos contacto con el paciente y entonces es una manera de aprender no solo medicina, ¿no? Sino de muchas otras cosas. Supervivencia. De la sociedad, ¿no? Entonces, el internado yo creo que es el año más importante, es la cruda realidad. ¿Sí? Desde que llegas, pues va a haber servicios que son sumamente demandantes como estar en urgencias, como estar en medicina interna, en el que no duermes, son turnos de, pues entras un día a las 7 de la mañana, sales el otro día a las más o menos 5 de la tarde, te lo echas así de forma continua. ¿Y cómo le fue? Te vas a dormir medio, estudiar, y al otro día 7 de la mañana a 4 de la tarde, ¿sí? Y una historia de recordar. Sí, así son, ¿no? Entonces, en mi caso, yo me entrené en el Seguro Social, en la ciudad de Mérida, en el pregrado. Y pues fue un hospital, la verdad, que yo lo quiero muchísimo, le tengo mucha estima. Ese año fue para mí, pues son sentimientos encontrados, porque no dormías, no comías, a veces, o sea, no te daba el tiempo, pero de alguna manera es un parteaguas en la carrera de un médico. Entonces, escoger
donde haces el internado de pregrado, te abre los ojos, ¿no? Para muchas cosas. Y ya después termino el internado de pregrado y viene el servicio social. ¿Sí? El servicio social tuve la ventaja también de poderlo hacer aquí en Cancún. Ah, súper bien. Y normalmente nos mandan a un pueblito, eso es lo habitual del servicio social. Okay. Pues ahí se pudo hacer, al ser primera generación también de la náhuatl, pues pudimos hacer ahí algunas gestiones y logré estar en el Hospital General aquí en Cancún, lo cual me tocó como un internado parte 2, o sea, porque fue en un hospital, ¿sí? Y fue en urgencias y urgencias pediátricas. Entonces aquí viene... No me lo hubiera imaginado. No. Ni tantito que hubiera estado en urgencias pediátricas. Sí, entonces me pusieron ahí en urgencias pediátricas. Yo, ¿cómo se llama? Cuando estuve en Mérida, en el internado de pregrado, pediatría era un servicio muy light, o sea, estaba muy bien estructurado, ¿sí? Y tenía un área de urgencias pediátricas chica, pero existía. Y pues bueno, era un servicio de todos, el que decían el más light es pediatría, es donde vas a descansar más. Y efectivamente sí, las noches eran más tranquilas, no había tanto tema como en ginecología, o sea, obstetricia, que sí, ese no para. Ahí teníamos noches a veces de 15, 20 partos por noche, ¿no? Entonces, más las cesáreas, que eso veían los residentes de ginecología. Pero los de pregrado veíamos todos los partos. Wow. Entonces, llego aquí, ya la dinámica del Hospital General pues es diferente y me gustó mucho, tanto que casi me vuelvo pediatra. ¿De verdad? Casi me vuelvo pediatra. Entonces, soy médico del deporte, pero entonces eso pasa en la medicina. Entré pensando hacer cirugía plástica, ¿no? Después no, cirugía. Después pasé a no saber verdaderamente y empiezas a compartir y a conocer con gentes que se vuelven maestros, se vuelven mentores y te das cuenta que a veces puede ser un excelente maestro, pero tú dices, yo no quiero ser como él. O sea, el tipo no va a su casa en toda la semana, ¿no? Claro. Está bajo un estrés muy, muy intenso y entonces empieza, pues uno empieza a cambiar, ¿no? Claro. La opinión. Terminamos aquí el internado. Y inmediatamente el día que terminé me dice el director del hospital, ¿qué vas a hacer en la noche? Y le digo, no, pues nada, pues ¿quieres contrato para la noche? Y esa misma noche que terminé a las 2 de la tarde mi servicio social, regresé a las 8 de la noche a ser ya médico de urgencias del turno nocturno, ¿no? Wow. Entonces, pues fue una... No hubo año sabático. No, ni me fui nada. a comer y regresé, ¿no? Entonces, en medicina tenemos como 6 meses de periodo entre que termina la carrera como tal y entras a la especialidad. Porque las especialidades generalmente empiezan en marzo y tú sabes que todos los planes académicos generalmente terminan en julio-agosto, ¿no? Entonces hay esa ventana que es donde presentamos el examen para entrar a la especialidad. Entonces muchos en ese tiempo pues uno pues trabaja o empieza. Entonces en ese entonces pues trabajé en el Hospital General y estuve en el Hospital Americano también y además en uno que otro hotel en la medicina hotelera en el que pues ahí me iba medio a dormir, a hacer guardia en el hotel. Entonces ahí medio dormía y me tocaba un paciente, 2 pacientes en la noche. Entonces era para el ritmo que teníamos de antes, pues era light, o sea, pues sí dormías. Entonces, pero no dejó de ser muy cansado y entonces al hacer la especialidad y platicando con amigos, maestros y demás, me di cuenta de una cosa. Primero que pues sí quiero una especialidad que no tenga que tener pues tantas urgencias, aunque hay, pero no es que vivas de las urgencias como un urgenciólogo, ¿no? Un cirujano general, o sea, que prácticamente vives de la urgencia. Totalmente. Por ejemplo, vamos a decir que la especialidad más afín con nosotros, que vemos pacientes de un lado y de otro, pues es ortopedia y traumatología. Pero generalmente el ortopedista vive de la urgencia, ¿no? Claro, ok. Por así decir, yo he trabajado con muchos y pues prácticamente ellos esperan a que el hospital les llame, llegó un fracturado, vas corriendo al hospital y lo atiendes. Por supuesto. En el caso de nosotros vivimos más de hacer
una consulta, tener una consulta muy sólida. Tenemos pacientes pues en todos los turnos, una agenda más programada. ¿No? Casi vemos mucho de lo mismo, ¿sí? Pero la parte de urgencia pues sí va más hacia trauma y ortopedia. Totalmente. ¿No? Entonces, sobre todo las fracturas. Después también me di cuenta de otra cosa, que el estar parado tantas horas en cirugía no es bueno para el cuerpo, no es bueno para la espalda, no es bueno para las varices, y eso en el internado me tocó sufrirlo, ¿no? Entonces, a mí y a muchos de los compañeros. Y me acuerdo un maestro, otorrino, que me decía, yo escogí otorrino porque me gustaba la cirugía, pero no quería estar parado, y en otorrino y en oftalmo opera sentado. Entonces, eso fue un dato revelador, ¿no? En el Hospital General tuve aquí también la oportunidad de rotar con los oftalmólogos, que les mando un saludo también, ahí siguen y fueron también grandes maestros. Yo tuve muy poco conocimiento de la oftalmología previo a esto, y pues sí, operan sentados, es una cirugía que casi es relojería más que cirugía, ¿no? Sí, claro, todo pequeñito. Es con microscopio, y sí, claro. Entonces, te das cuenta de que, bueno, el panorama médico hay mucho. Y pediatría me gustaba mucho, pero hubo una cosa que no me gustó. Y me encantó tratar con los niños, pero no tanto con los papás de los niños, ¿no? Entonces, eso es todo un tema, ¿no? Hay que tener cierta actitud y cierta, pues también, tacto, sí, para trabajar con el papá, ¿no? Porque ves al niño, pero le explicas al papá. Es el responsable. Sí, claro. Entonces, eso fue para mí un tema. Y el último tema de cómo escoger una especialidad fue cuando dije, bueno, que no sea de cirugía parado, que no haya todo el tema de las urgencias. El otro tema es qué necesita Cancún, ¿no? Porque estaba aquí en Cancún y habían ya 2 médicos del deporte, ¿no? Uno muy enfocado a la parte de traumatología, y entonces dije, pues esto es terreno fértil y virgen, ¿no? Bien. Entonces, el adentrarnos en esto. ¿Nunca fue una opción irse a vivir a otro lado? En realidad, si lo vemos desde... No, o sea, yo siempre quise, al estar muy arraigado a Cancún, era ir y volver. O sea, ese era el plan. Luego lo hice, luego hasta me arrepentí un poco, pero yo estoy contento, ¿no? Eso como es que, importante. pues estuve 10 años en Mérida, ¿no? Sí. Fueron 6 de la especialidad, de la carrera, y luego 3 años más de la especialidad, 1 año más luego del posgrado que hice después, y pues fueron 10 años, más el año de prepa, ¿no? El tercero de prepa. Sí, muchos años fuera. Entonces me regreso a Cancún y ya después extrañaba Mérida, ¿no? Definitivamente. Pero bueno, yo seguía con el plan, es el que está trazado desde antes, ¿no? Entonces era hacer la clínica y pues bueno, crecer aquí en este tema. Y yo lo veía, bueno, aquí entonces ya en Cancún somos 3. Y en Mérida pues son 70, o sea, de medicina del deporte. Pues sí había mucha diferencia, excelente. ¿No? 60, no sé, por decir un número. Bien. Entonces, pues bueno, aquí seguimos, ¿no? Excelente. Sí. Olimpia, que es la clínica, pues ya cumplió 15 años ahorita, ¿no? Wow. De eso, ¿no? 15, entonces, o sea, yo lo conocí, apenas tenía 5 años. Más o menos, sí. Sí, abrimos en el enero del 2009, verdaderamente, y yo terminé todo ahí en finales del 2008. Entonces, pues ya llevamos este tiempo. Bien. Y pues verdaderamente siendo, de alguna manera, siempre muy, pues intento ser directo con los pacientes, decir lo bueno y lo malo. El paciente tiene que entender que no somos perfectos, ¿no? También nos equivocamos dentro de todas las capacidades que tenemos, intentando siempre estar lo más actualizados, siempre estar lo más que se pueda a la vanguardia. Pues siempre hay el factor humano. Creo que Olimpia, de alguna manera, es una clínica que atendemos gente de Cancún, de todos los estratos socioeconómicos, además de que tenemos gente de Estados Unidos y de Canadá prácticamente todos los días por la cercanía. Entonces es una clínica que tenemos mucho acercamiento ahí con ellos, debido a sus sistemas de salud que son más engorrosos y son tardados, y pues
lo que hacemos en Olimpia en 2 horas, ahí tardan 6, 7 meses luego en hacerlo, ¿no? Claro. Entre que vas con el médico general, te manda el especialista al ultrasonido, claro. y luego del ultrasonido a la fisioterapia. Esto aquí se hace en el mismo día. Rapidísimo. Y ahí puede tardar meses, ¿no? Entonces, eso nos ha abierto también una gran pues, área de oportunidad. Ok. Sí. Personalmente, ¿qué fue lo más complicado para decidir emprender? Porque, ok, de alguna manera habían 3 médicos del deporte en Cancún. ¿Qué fue lo complicado, lo retador en su momento de decir, bueno, voy yo y pongo esto, pongo aquello, pongo el otro? Que ese punto de quiebre que dices, ¿será? ¿No será? Sí. ¿Será? ¿No será? Bueno, sí hay, ya saben que tengo así como un poquito de la sangre esa libanesa, ¿no? Y como dicen así de los arbanos, ¿no? Entonces, sí. pensando así, con ayuda también de mi papá y todo, pensamos en varias cosas y es, primero hay un dicho que dice que es location, 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 ¿no? O sea, el punto es bien importante. Entonces dije, bueno, sí hay competencia, pero me voy a alejar de esa competencia. O sea, vamos a ponernos en un punto, pues, que sea estratégico, que sea céntrico, y no estar pues en el mismo edificio que el otro, ¿no? Para también, claro. Eso fue el punto inicial cuando empieza Olimpia en la Supermanzana 22, ¿no? Que es el mero centro de Cancún. ¿Y estuvo cuánto tiempo por ahí? el Parque de las Palapas, pues estuvimos ahí pues prácticamente 10 años. Sí, 10 años, y ya después pues nos migramos a esta locación, ¿no? Aquí en Avenida Cabá. Porque también se volvió pues más conflictiva esa parte de la ciudad con el tráfico. La ciudad ha crecido demasiado y ya el paciente también dice, oye, hay que llegar, estacionarse, pues sí. Entonces tuvimos que también adaptarnos. Claro. ¿Sí? Y yo creo que gran parte de los médicos y de todas las personas tenemos que, como dice el dicho, adaptarse o morir. La adaptación, ¿no? La renovación. Entonces, pues fue eso, ¿no? El movernos y yo creo que ha sido muy, muy buena decisión. El lugar pues está muy bien ubicado y tenemos acceso también a las nuevas partes de Cancún que han crecido, ¿no? Como la accesibilidad. Toda la Guayacán y todo nos queda cerca sin estar ahí, ¿no? Entonces, y todo lo que es el centro y zona hotelera. Entonces, pues eso es gran parte de, yo creo que lo que ha ayudado también a que la medicina del deporte se dé a conocer en el estado. Eso, ¿no? sobre todo. Sí. Fue médico de Tigres. Y Pioneros. Y, bueno, sí, de básquetbol. Ajá. Sí, claro. Entonces, sí, cuando recién llegado, me invitaron a participar con el equipo Tigres y estuve con ellos 6 años, wow. De los cuales ganamos 3 campeonatos. Ok. ¿Sí? Entonces, el equipo estaba acostumbrado a que tenían un masajista y un preparador físico, pero como tal no había un médico del deporte, pues porque para empezar no había médicos del deporte aquí como tal, y pues había médicos generales que veían al equipo y demás. Es más, mi tío, el doctor, pues atendió previamente al equipo previo, a Langosteros. ¿Ah, sí? Sí, claro. Entonces, ya después llego yo, entonces intento meter cosas que hacemos en medicina del deporte, ¿no? Las pruebas de esfuerzo, evaluar a los pacientes, bueno, a los jugadores ese es el plus, desde antes, sí, claro. De que te vea un médico del deporte a otro tipo de médico, no sé. Sí, el chiste del médico del deporte, primero que nada, es ver que el deportista no tenga riesgo. Perfecto. Eso es prevención. Uno. Prevención. ¿Sí? No nada más atenderlo cuando ya se lastimó. Bien. ¿Sí? O cuando pasan desgracias, como hemos visto en la tele, que muertes súbitas claro. durante la práctica deportiva. Se ha hecho más frecuente. Sí, y en nuevos deportes aparte, ¿no? Pues sí, tenemos ya pues la ventaja y desventaja que todos los deportes se televisan o están en YouTube o están en X o Y cualquiera graba, ¿Sí? Cualquiera en su teléfono tiene todas las herramientas para grabar y pues se notan más, ¿no? Eso es uno. Y que sí han crecido deportes pues de alta exigencia como, pues como el CrossFit y no solo eso, nuestro clima también, no es lo mismo el maratón de Boston con la temperatura de Boston a el maratón de Cancún
a 38 grados y 100% de humedad, ¿no? No, Entonces, entonces, todo eso también mete un riesgo claro. muy diferente al corredor. Entonces, desde que llegamos he intentado, y que ha sido un trabajo muy, muy cansado y arduo, el decirles, oigan, hay que prevenir, ¿no? Pero sigue siendo hoy por hoy la medicina del deporte, 95% es resolutiva. Ya es cuando pasó algo. ¿En serio? Sí, hasta hoy. Sí, porque es difícil, vamos a decir, el corredor, vamos a decir, por decir un deportista. Que más hay. Si dice, si yo corro tantos kilómetros al día y todo, pues es porque estoy sano. No necesito hacerme pruebas, porque corro todos los días y estoy sano. Claro, es la lógica. Es la lógica, Ajá. pero puede ser que sí. Pero luego se suman factores como, ya hablamos, la temperatura, la humedad, X cosas, sí, un padecimiento no diagnosticado que hasta el momento no daba ningún dato de existencia, y se suma todo eso junto en un evento deportivo, ¿no? Y es lo que vemos cuando hay muertes súbitas en la práctica del deporte. Wow, ok. ¿Y cuál cree que es el punto importante o alguna recomendación a las personas que igual y no se consideran deportistas, pero tienen pues una dosificación en el ejercicio que dices, o sea, esto ya es como deporte? Si eres deportista, ¿cuál sería como ese punto o esa opinión, ese consejo que le podría dar de que esto, o sea, mínimo háganse una prueba de esfuerzo, Sí. mínimo háganse esto si ya hicieron un maratón y luego hicieron otro maratón y si quieren hacer, o sea, cosas así? Sí, existen guías, ¿no? Para eso, Porque no mucho se conoce, sí, en realidad. Claro, no mucho se conoce, y también dentro de lo que es las especialidades médicas, hay sus diferentes celos y sus diferentes maneras de ver las cosas. Ajá. Vamos a decir, en esta parte nosotros pues tenemos mucho que ver con los cardiólogos. En la parte, el médico del deporte, primero que nada, es un híbrido. Es un híbrido entre un médico familiar, vamos a decir, del equipo, porque viajas con el equipo y fiebre, diarrea, lo que sea, cualquier enfermedad la tienes que atender. Claro. Por el otro lado, mucho de sus lesiones, entonces ves mucho de trauma deportivo, mucho de traumatología como tal. En lo que es lo que llamamos el sideline, la línea de la práctica de juego, ¿no? Existen muchas veces en la NFL, hay neurólogos por todo lo que es la contusión, ¿sí? Por el choque de los cascos, lo hemos visto en fútbol, que se dan un cabezazos. Entonces, en esos equipos de alto nivel, a veces hay hasta un neurólogo, y hay protocolos de contusión, ¿no? Entonces, el médico del deporte engloba todo eso, más nutrición deportiva, más saber de fisioterapia. No somos expertos en fisioterapia, ustedes son expertos en fisioterapia, pero tenemos que saber, pues, todo lo más que básico para poder referir e indicar qué tenemos que hacer. Y por el otro lado, pues también pisamos algunos de callos con el cardiólogo porque hacemos pruebas de esfuerzo. Ahora, hay una diferencia principal. El médico del deporte generalmente atiende a un paciente sano, y lo llevamos al 100% de su capacidad, ¿sí? La frecuencia cardíaca máxima, para descartar no solo el sufrimiento cardíaco, sino arritmias también, que pueden suceder en el pico máximo del esfuerzo y cuando viene la recuperación. ¿Sí? Gran parte de esos problemas vienen, tú lo has visto, cuando están corriendo y frenan de golpe. Ahí es donde puede venir la arritmia y demás. La prueba de esfuerzo cardiológica generalmente se lleva al 85% de la frecuencia cardíaca, y es una prueba un poquito más rápida, y cuando el paciente brinca el 85%, se para la prueba y el cardiólogo te dice si sufrió el corazón o no sufrió el corazón. Así es la prueba de esfuerzo cardiológica. Entonces, muchos deportistas se hacen la prueba de esfuerzo cardiológica. La prueba de esfuerzo también deportiva es más larga, porque además tenemos que analizar con una máscara curvas de gases. Las curvas de gases es
cuánto entra de oxígeno, cuánto sale de dióxido de carbono, sí. y eso nos habla de cómo tu cuerpo oxida los nutrientes, Wow. y eso nos va a servir no solo, viendo aparte lo cardíaco, nos va a ver el metabolismo para saber dónde es el punto de que podemos ayudar a un deportista a mejorar el performance. Nice. ¿No? Entonces, esto es una prueba muy diferente, sin embargo, ni siquiera los médicos saben la diferencia. Dios. ¿Sí? ¿Me entiendes? Empezando por ahí. Empezando por ahí. Entonces, vamos a decir, cualquier médico que te mande una prueba de esfuerzo te dice, pues ve con el cardiólogo. Con el cardiólogo. ¿No? Entonces, sin saber que son totalmente diferentes, Sí, claro. y cada una tiene su, Qué increíble. pues, su importancia, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, no una es que sea mejor que la otra, simplemente que son pues muy diferentes, ¿no? Totalmente. Ok. A mí me interesa mucho saber si usted hace ese tipo de prueba de esfuerzos o realmente qué es a lo que más ha dedicado su tiempo Sí. para evolucionar, porque mucha de la gente que lo conoce o que asiste con ustedes como esta innovación Sí. que trae en sus tratamientos. Claro. Sí, estas pruebas de esfuerzo, bueno, primero que nada me gustaría decir que como mencioné que el médico del deporte es un híbrido, cada médico del deporte se empieza a dedicar más a una cosa que otra. Porque está cañón dedicarse a todo. Porque es claro. Tan Sí. solo eso, ¿cuánto tiempo dura, Sí. ¿no? Una prueba de esfuerzo. Sí. Una prueba de esfuerzo de las que hacemos metabólicas dura más o menos entre hora y media y 2. ¿Sí? Porque el paciente tiene que, pues llega, tiene que relajarse en lo que le ponemos sensores y todo, y empezamos con una metabolimetría, y eso, para que sirva la metabolimetría, tiene que estar en estado basal, o sea, muy relajado y descansado. Ok. Entonces, de ahí empieza, ¿no? Ajá. De repente llega el paciente corriendo, Con sudando y ganas. acelerado. No. Y Bien. luego, pues hacemos la prueba de esfuerzo, Oh, y puede qué ser una prueba de esfuerzo. Cuando estamos buscando metabolismo y tú eres un ciclista, pues no te quiero hacer una prueba de esfuerzo corriendo, te quiero hacer una prueba de esfuerzo en tu bicicleta. Por supuesto. Entonces tenemos los aditamentos y demás para eso, Bien. ¿no? Entonces, con la prueba cardiológica pasa lo mismo. El paciente hace judo, el paciente hace natación, el paciente va a correr. La prueba de esfuerzo va a ser corriendo, punto. Entonces es muy así. Entonces, aquí tenemos a un conocido igual cardiólogo que la tiene en bicicleta, sobre todo para los obesos, ¿no? Que también hay veces que quieres hacer una prueba de esfuerzo, pero el paciente pues le duele caminar, ¿no? Hay pacientes que tampoco pueden caminar, y hay cardiólogos especializados que hacen pruebas de esfuerzo que se llama con medicamentos farmacológicas. Entonces, pues entonces se le pone al medicamento para acelerar el corazón mientras hace la prueba de esfuerzo y el eco, ¿no? En ese momento. Entonces hay muchas cosas. Yo me dediqué más, volviendo a tu pregunta, a la parte de la ortopedia o la medicina deportiva con un twist muy hacia lo regenerativo. ¿Y cómo fue eso? Sí. ¿Desde dónde empezó? Ahorita te voy a contar eso. Pero estas pruebas las tenemos en nuestra clínica hermana que está en la ciudad de Mérida. Excelente. Porque es un aparato muy, pues muy costoso, que tiene mucho, la celda de oxígeno, sensores de esto, de aquello, Sí, no, que tiene que estar en constante uso. Y aquí en Cancún nunca hubo como tal, a partir de tantos años que la tuvimos, pues el interés también de las personas de verdaderamente checarse antes, ¿no? Entonces, aquí en Cancún hay prueba de esfuerzo cardiológica. Bien. Nada más. La prueba de esfuerzo cardiológica y metabólica, sí, ya están ¿En dónde se encuentran? en Mérida. Sí, en Mérida, en la clínica Wing Health, ¿sí? Y en el Hospital Humanity, ¿sí? En los dos tenemos la prueba de esfuerzo que es cardiometabólica. Excelente. ¿Okay? Aquí en Cancún, pues nos dedicamos más a lo que es las terapias de lo que es la medicina, yo le llamo musculoesquelética, ¿sí? Regenerativa. Y lo que pasó fue que cuando salgo yo de la especialidad, llego a Cancún, y ustedes como oficios se darán cuenta también de eso, que llega el paciente que tiene un dolor X. No es quirúrgico, ¿no? No necesita cirugía, pero ya tomó sus desinflamatorios, o ya fue a fisioterapia y sigue con la molestia. Entonces, hay esa zona gris, ¿sí?
que dices, ¿qué hago con este paciente? Claro. Pero esa zona gris es el 80% de los pacientes, ¿no? Por supuesto. Y entonces, pues el paciente era de, pues haz ahí tu ejercicio, cuida tu peso, o sea, muy, muy general. Hasta se queda el paciente de, ¿sí? Sí, claro. Llego yo como médico del deporte y me doy cuenta que aún ya como especialista faltaba algo, ¿no? Entonces, hoy este paciente, pues no está roto como tal, pero ya hizo todo esto y le falta algo. Entonces, ahí encontré, tuve la ventaja que aquí en Cancún hubo un congreso buenísimo de una asociación americana de medicina del deporte, y fui y conocí a un ponente y dio el tema de proloterapia. Esa fue mi primera llamada. Mi primera llamada. Entré porque era un curso aparte, un workshop, y ya después platiqué con él y le dije, oye, esto me interesa, ¿no? Y ya me dijo, pues no, pues tienes que irte a Estados Unidos. ¿Eso hace cuándo fue? Eso fue, te puedo decir exactamente, abril del 2010. Wow. Sí, entonces fue en abril del 2010, porque yo ese mismo octubre del 2010 ya estaba en Estados Unidos haciendo mi entrenamiento en la Universidad de Wisconsin en intervencionismo con proloterapia. Excelente. Y este maestro hasta la fecha, bueno, viene de Estados Unidos, trae pacientes con él que atendemos aquí en Cancún, es un gran amigo, es un gran mentor, y pues bueno, fue alguien que de alguna manera tuvo mucho que ver en mi camino, ¿no? en la medicina. Entonces de ahí, llegando a Cancún, pues me seguí pues especializando mucho en este tema, y nace o me toca, al estar con esto, dos cosas muy importantes. Uno, el meter a la medicina del deporte la ecografía musculoesquelética, ¿sí? Porque no existía como tal dentro del plan, ¿sí? de estudios. Sí. Entonces, tú como médico del deporte o médico que tenga que ver con el área musculoesquelética, como en otras áreas, pues se lo mandas al radiólogo, ¿no? Y el radiólogo te hace un reporte. Pero nosotros nos dimos cuenta que los radiólogos son valiosísimos, pero que la ecografía tiene mucho que ver con la revisión del paciente. Entonces empezamos a adoptar la ecografía en la revisión clínica del paciente. ¿Sí? Entonces, lo cual nace este híbrido que es toda la ecografía, lo que llamamos ecografía dinámica, ¿no? Entonces, de ahí tuvimos pues la oportunidad de estarnos entrenando mucho en esto, y hasta la fecha que tenemos el único posgrado en México y Latinoamérica, ¿sí? Que es una alta especialidad en ecografía musculoesquelética. Excelente. ¿No? Como ¿Cuántos parte años lleva? ya estamos actualmente en la 5ª generación. Wow. Tenemos doctores que se entrenan con nosotros. Tenemos de Colombia, Excelente. Perú, Honduras, obviamente pues México, no sé si se me está yendo algún país de aquí de América, porque obviamente que tienen que estar viniendo constantemente una vez al mes aquí a México, y pues no es tan fácil para otros. Por supuesto, ir y venir. Sí, y los americanos también nos han pedido, pero hasta ahorita solo lo tenemos en español, que también es la cosa, pero bueno, conoces que ellos interactúan mucho con nosotros, tenemos convenios con asociaciones americanas, y les encanta el programa, porque en este año de entrenamiento, en consenso, no lo digo yo, lo decimos también varios de estas asociaciones, un alumno que se entrena con nosotros aprende lo que a mí me costó 10 años. Wow. ¿Sí? Entre un curso acá, viajar para allá, todo. ¿Y dura cuánto tiempo? Un año. Excelente. Es un año súper intensivo, pero le cambia la práctica médica a muchos de sus pacientes. Entonces, a mí me tocó ese parteaguas, tanto de incorporar la ecografía como parte fundamental de la consulta de un médico del deporte, y de los tratamientos también de un médico del deporte, y entro con la proloterapia, que es lo que llamamos la puerta a la medicina regenerativa. Porque el que hace buena proloterapia después se incursiona en plasma rico en plaquetas, células madre, exosomas, todo eso que hacemos, pero si no haces buena proloterapia al principio, ¿sí? Pues lo demás son tratamientos muy caros, muy elaborados, que pudieran estar mal aplicados. ¿No? Porque la proloterapia es de mucha técnica, de mucha anatomía, ¿sí? Y entonces eso hace que
sea mejor, ¿no? El tratamiento. Excelente. Muy bien. Ahora, con todo esto, porque pues he visto que has hecho un cambio. Primero me imagino que consultas, luego este tema de intervencionismo, de cuestiones así. Ahora, en este punto o en este momento, ¿en dónde es su apogeo totalmente? ¿En dónde está? Ok. Bueno, creo que mi apogeo actual es en los tratamientos intervencionistas regenerativos de mínima invasión. Okay. No solo estoy aquí en la Clínica Olimpia, que muchos de ustedes ya conocen, sino que también las clínicas americanas que tienen base aquí en Cancún, pues me llaman y yo soy el que les inyecto a sus pacientes que traen de otros lados del mundo. Entonces, y todos se hacen bajo la misma técnica, bajo los mismos estándares, ¿sí? Que son los fundamentos de la proloterapia, ¿no? Entonces, prácticamente, pues trabajo con la gente local y gente internacional. Me gusta, ¿sí? Prácticamente nos dedicamos a eso y yo por mi parte pues ya dejé mucho eso del lo que platicamos de la parte metabólica, la parte de nutrición, que verdaderamente nunca le di mucha vuelta porque pues tenemos una nutrióloga que se dedica específicamente a eso y es maravillosa para eso. Entonces, aunque sí en el entrenamiento llevamos nutrición, pues no. Entonces ya nos dedicamos a prácticamente todo lo que sea dolor musculoesquelético y articular, pero no desde el punto de vista de poner una cortisona que te desinflama o anestésicos como hay las partes de medicina del dolor que quitan la molestia de forma temporal, sino intentando restaurar la articulación y la función. Entonces, eso es lo que hacemos. Excelente. Ok, en pocas palabras, para usted, dentro de su especialidad, obviamente, ¿qué significa el éxito? Bueno, eso o sea, ¿cómo ha vivido el éxito? Sí. Porque el éxito es muy relativo en diferentes disciplinas o especialidades, tanto como persona igual, porque no se lo... Yo creo que el doctor Wahid de urgencias pediátricas ya fue. Estaba, pero años luz de lo que ahora ha pasado. ¿Cuál ha sido el éxito? Mira, yo creo que cada quien puede medir el éxito de una manera totalmente diferente. Total. Yo me siento muy contento porque creo que he logrado balancear un poquito de hago lo que me gusta, combinamos el trabajo aquí en la clínica con los viajes. Antes me gustaba viajar. Ahorita ya puedo decir que ya estoy cansado un poquito de viajar, pero viajé mucho, conocí muchos lados del mundo, yendo a cursos y a capacitaciones, luego yendo a darlas también, ¿sí? Y eso es parte también de una manera de medirlo, ¿no? O sea, profesionalmente ayudo a mi ciudad, ¿no? Con mi granito de arena. Claro. Ahora sí que medio bien o como mal, de ver como cada quien lo ve, pero aquí yo estoy en mi trinchera dándolo todo, ¿no? Esa es una. Por el otro lado, aporto a mi especialidad. Soy presidente de la Sociedad Yucateca de Medicina del Deporte. Excelente. Entonces ahí los traigo a todos, ¿cómo se llama? Pues, en innovación. Innovación, capacitación, abriendo brecha porque... todavía hoy por hoy, ¿qué hace un médico del deporte, no? Exacto, claro, sí. Entonces es dando a conocer la especialidad, porque luego cada quien está en su consultorio ahí solito, ¿no? Entonces hay que sacar como que hay que hacerlo, sí, sacar el potencial, ser más ruidosos, ¿no? En eso. Entonces estoy en eso. Creo yo, sin ámbito de presumir nada, que he sido, pues también, pues mentor de nuevas generaciones que se han entrenado con nosotros, que me dicen, oye, cuando yo conocí tu entrenamiento, la proloterapia y todo, me cambió, la vida, tanto... El enfoque de atención, ¿no? También. El enfoque, la parte económica también, porque siempre, pues, hacer procedimientos reditúa más que dar solo consulta, ¿no? Entonces, dicen, ya puedo trabajar pues menos, ver a mi familia más, ¿no? Ya viajan más también, porque una cosa te lleva a la otra, ¿no? Ya te capacitas en uno y ahora quieres el otro curso y el otro curso, y empiezas a enganchar. Entonces, creo que he aportado eso y seguimos en eso, que se me hace algo fundamental.
el que nosotros tenemos que dar a nuestras especialidades o nuestras áreas, pues también de nosotros, tanto a la ciudad. Y por el otro lado, el éxito yo lo puedo medir que hoy por hoy, estando con mucho trabajo y todo, pues siempre nos podemos dar ese break, ¿no? Para disfrutar con los amigos, con la familia, disfrutar un poco de la vida, porque si no se nos va la vida también aquí en cuatro paredes. Excelente. Y lo fundamental, tú ¿no? ¿Qué es? Conoces mi consultorio, no tiene ni ventanas, o sea, puedo pasar días ahí, no me da ni el sol, ¿no? Entonces hay que salir, ¿no? Claro. A veces sí. Recompensarse. Sí, nuestra área es muy gratificante, pero también es muy pesada porque tienes que, y tú lo entiendes y la gente tiene que entender que desde que llegamos al consultorio hay queja de un paciente, me duele, me duele caminar, me duele levantarme. Sí. Algunos te dicen, ya no quiero vivir por tener tanto dolor. Entonces uno está todo el día intentando ayudar a estas personas y fatiga, ¿no? Hay veces que yo divido mis días entre los días muy activos, de mucho procedimiento, y los días que son como relajados, porque estoy más sentado, estoy en la consulta, pero esos días de estar sentado son más agotadores. Mentalmente agotadores, porque me duele, ¿no? Claro. Entonces uno tiene que, a veces le cortas un ratito, saber, acompañar. El cafecito y todo para volver porque sí vuelve a ser, sí es muy agotador y es frustrante. A veces le digo al paciente, nos vamos a frustrar juntos, pero vamos a ir adelante con todo. Excelente. Porque estos dolores no se curan. Sí. O sea, eso es también la otra realidad. A veces viene el paciente con dolores que no se curan. Tenemos que buscar la manera de controlarlos. Excelente. Entonces, todo esto es lo padre. El acompañamiento. Sí, y es lo padre de la dinámica, que no estamos solos. Tenemos, ¿no? A ti, por ejemplo, en tu caso, oye, pues Flor, échame la mano con esto. Tengo otros compañeros y compartimos un poquitito esto para ayudar al paciente, ¿no? Excelente. ¿Cuál ha sido, o como dándole un poquito más de cierre a todo lo que estamos hablando, el consejo que podría dar para no perderse en el trabajo? Porque pues bien o mal nosotros trabajamos con mucho el tema de la energía negativa. Sí. ¿Cuál podría ser el consejo? Porque bien o mal me dicen, no, pues yo ya encontré lo que me gusta, ¿no? Aparte, ¿qué le gusta al doctor Wahid? Sí. O sea, bueno, quitándole la bata, ¿qué hace? Mi consejo tiene que ver con una cosa. A mí yo cuando empecé, y volviendo al tema familiar, mi papá, mi abuelo eran comerciantes y para ellos no hay de descanso. Exacto. ¿No? Entonces yo empecé así, ¿no? Era de lunes a sábado, todas las horas, y me llegué a cansar y no llenaba todas las horas. También esa es la realidad. Cuando empezamos, pues tenía muchos huecos y se volvía algo agobiante. Después aprendí. Y esto al doctor Hernán Flores, que conoces muy bien, que está en Monterrey, le mando un saludo, él me decía, fíjate que yo quité los sábados, pero pues achoqué un poquito más entre semana, y dice, y al final del mes, pues doy el mismo número de consultas. Dije, pues tiene razón, y ya descansas 2 días. Claro. Entonces empecé a hacer eso, ¿no? Entonces, eso es un consejo que yo siempre le doy a muchos. A veces quieres trabajar todos los días, porque cuando nos entrenamos, que trabajas 36 horas... No, pues ya vas con el feeling. Pues ya vas encarrerado. Y no es tan así. Yo creo que sí hay que ser más, ¿cómo se llama?, productivos en menos tiempo. Tú sabes que hoy por hoy pues ya también tenemos también la ayuda de un equipo más grande, de doctoras también que nos ayudan, y podemos ver más pacientes en el mismo tiempo, sin sacrificar también la atención, y poder capacitarnos, también descansar, también tener tiempo con la familia, ¿no? Que pues también todo eso demanda, ¿no? Claro, y contribuye mucho. Dentro de mis aficiones que comentaste, pues tú sabes que tengo una banda de rock, ¿no? Y también nos gusta el karaoke y ¿no? Salir, y cantar. Eso no falta. Y eso no falla. y yo les digo a todos, porque me dicen que luego no tienen tiempo, que esto, igual que el hip. O sea, tu hora de ejercicio al día es un compromiso con tu cuerpo, ¿no? Pero también yo luego les comento, prefiero ir a cantar o prefiero ir a tocar que ir al psicólogo, ¿no? Porque ese es mi psicólogo, ¿no? Esa es la manera de, claro, de sacar el estrés, de relajarme, ¿no? Te olvidas de todo un ratito. Entonces, sí creo que todos tenemos que tener un hobby, el que sea.
el que sea, pero hay que tener un hobby y apegarte al hobby sin que nadie te diga lo contrario. Respetarlo. Y respetarlo. Claro. Sí, claro, porque también esos hábitos son muy importantes, ¿no? Creo que un médico feliz y pleno es un buen médico, porque también todo nace de cómo puedes recibir a esa persona que ya viene frustrada, sí, ¿no? Sí, yo en toda mi vida me he topado con muchos doctores, no quiero, o sea, sí, es difícil decirlo, pero sobre todo los doctores que trabajan mucho en la parte institucional, o sea, en la parte de gobierno, pues el clima, el ambiente es más, el ritmo, sí, claro. Entonces, mucho trabajo, no está bien pagado, hay mucho estrés y entonces a veces se ven que están bajo mucho estrés y frustración. Sí. Entonces dije, eso no me gusta, ¿no? O sea, no hay que intentar no estar por ahí. Entonces, la medicina privada pues nos da, por un lado, más flexibilidad, por el otro lado, tú también lo sabes, uno tiene que planear más, ¿no? También una planeación de los gastos que una clínica y toda su administración y todo, pues planear hasta los errores. Sí, claro. Todo. Sí, de repente tenemos que trabajar mucho porque diciembre prácticamente es un mes que hay gastos, pero toda la gente está de fiesta, ¿no? Exactamente. Entonces uno se vuelve médico, administrador, un poquitito de mercadólogo, de todo un poquito, ¿no? Bien. Entonces vamos aprendiendo. Excelente. Sí. Doctor, muchísimas gracias. Con esto cierro. Me gustaría que pudiera, ahora sí que aprovechar este momento para dar un mensaje, para poder compartir sus redes, compartir exactamente dónde lo podemos encontrar. Sé que es partícipe y ponente en varios congresos de medicina regenerativa, medicina del deporte y demás, más o menos como eso. Bueno, pues sí, tenemos en la página o Facebook, Instagram de CUMDA, ¿sí? MX, Centro Universitario de Medicina Deportiva Avanzada, para todos los que son médicos en esta área y quieren hacer alguna formación adicional, ahí tenemos toda la información, ¿sí? Para todos los que son pacientes o quieren ser pacientes, bueno, nadie quiere ser paciente, pero necesita, a veces nos toca, ¿sí? En Olimpia Cancún, ahí tenemos tanto en Instagram, en Facebook igual, tenemos todo eso, y yo pues nada más como fin, contribución. ¿sí? Como contribución en la salud, prácticamente sabemos que los mejores doctores que la gente, aún estando en Cancún, pues no lo quiere entender, es el sol, ¿no? Bien importante que nos dé el sol, el ejercicio, ¿sí? El contacto también que nos falta con la naturaleza, o sea, sí el ir a la playa es importante, no solo tenerla cerca, sino el ir, mojarse los pies. Meterse, remojarse. Es súper importante, ¿sí? Y donde siempre le fallamos y es lo más difícil, la parte nutricional. Entonces, los que cumplen con este tema, pues van a tener menos visitas al médico, ¿no? Eso nos sale mal, ¿no? O si son visitas, no es nada grave. Claro. Entonces, y el ejercicio, ¿sí? Que debe ser todos los días, o sea, eso debe de ser, o sea, si tenemos 24 horas al día y no le podemos dedicar media 45 minutos, por lo menos, mínimo, ¿no? Entonces, algo estamos haciendo mal. Okay. Eso sí lo quiero enfatizar. Ya, aparte, hoy por hoy, tienes en el teléfono 1000 aplicaciones para hacer ejercicio en casa, YouTube, o sea, hay muchos, pero nuestras vidas son muy sedentarias. Entonces, hoy por hoy sigo viendo mucha gente que, pues, lo que tiene es por falta de ejercicio, ¿no? Sedentarismo. Entonces, eso tiene que ser. Y que busques un hobby para que también mentalmente, psicológicamente, y si no, también lo otro que es un excelente apoyo es ir con una psicóloga. Claro, porque son excelentes, ahí puedes, ahora sí que no sabemos que necesitamos hablar mucho, ¿no? La verdad, necesitamos que alguien nos escuche todos. Por supuesto. Entonces, también yo sé que a veces es difícil que la gente piensa que solo los cuando locos. Sea un problema, no, para nada. Ya, la salud mental hoy en día ya es... Tengo un amigo que dice que es canasta básica,
¿no? Ir al psicólogo. Sí, y la verdad tiene toda no es un la lujo, razón. no es un lujo. A lo mejor antes era un lujo, pero hoy en día con una vida tan rápida y en una ciudad de Cancún que estamos, o sea, es demasiado rápido. Obviamente sí es canasta, no lo dudo. Sí, entonces son anclas de la salud. Total. Okay. Doctor, muchísimas gracias por Muchísimas este gracias momento. Yo sé que anda de arriba abajo, el Ives, que ni siquiera está aquí, anda afuera. De verdad agradezco mucho el espacio, el creer también en este proyecto, su tiempo y esa parte de su vida que al final son bastantes años que le ha dedicado en esfuerzos, en tiempo, en recursos, pues no es para usted, es para la sociedad y para la gente que tiene la confianza de acercarse con usted para ayuda, ¿no? Ayúdame con este dolor, ¿no? Y el acompañamiento, porque cada quien es responsable de su salud, pero hay veces en que un médico dices, es que no me importa, yo confío en este médico y confío porque siempre ha sido ese soporte en mis momentos de más agobio en tema de salud, y yo creo que por algo ha sido emblema médico en el área de la salud en Cancún. Y le agradezco mucho su tiempo. Muchas gracias a ti y pues creo mucho en este proyecto, qué bueno que lo estés realizando, porque como todo proyecto, como hacer una clínica, hacer un blog es como un bebé. Sí. ¿No? Y hay que cuidados y constancia y felicidades. Gracias. Y bueno, pues... Sí, aparte de esto es unir, o sea, la medicina, la salud no va sola, uno se necesita a otro y es algo bien importante que también he aprendido de usted, de que no existe competencia para usted, o sea, en realidad nunca ha tenido competencia porque siempre se ha dedicado a lo que quiere y eso está padre y es cuando empiezas a buscar alianzas no por necesidad, sino para empoderar el tema de la salud. Entonces, ese es el objetivo del blog, del podcast y demás, ver que la salud se necesita de todas las disciplinas dentro de las ramas de la salud y el único beneficiado es pues, las personas que verdaderamente cuidan su bienestar. Y aquí es decir, aquí estamos, pues, existimos en Cancún. Aquí estamos y también, bueno, no lo mencionamos, pero tú has sido parte de esto. Hemos estado, o sea, tenemos cierta relación pues con el DIF, ¿no? Tanto municipal, local, y hemos hecho brigadas de atención a pacientes gratuitas desde el 2013, empezamos aquí, más o menos. Y cada vez que las hacemos 2 veces al año, a veces una, pero atendemos 300 personas, 500 personas, eso entonces, está increíble. Que son totalmente gratuitas y es el poder dedicar esa semana a gente pues que tiene de escasos recursos y que puedan conocer también las terapias regenerativas, ¿no? Entonces, ojalá pudiera hacerlo más, ¿sí? Sí. Entonces, si alguien quiere patrocinarlas, pues aquí estamos, ¿no? Entonces, será bienvenido y se pudieran hacer más, pero pues ahorita lo hacemos a medida de lo que se puede, ¿no? Excelente. Conste, van a seguir viéndonos, seguramente vamos a hacer algunas otras cosas, obviamente con los médicos invitados más adelante, pero definitivamente gracias por creer en este proyecto, gracias por ver el segundo episodio del podcast de la Fisioflor con los médicos detrás de la bata. Y bueno, esperen el siguiente episodio que seguramente también les va a gustar mucho. Bye.